Ahora vamos a revisar las rivalidades de Villoni con cada uno de estos luchadores en la modalidad de duplas. Empezamos con McFloyd. Como ya vimos, la primera lucha de duplas entre ambos fue en el debut de Goruta Jones. Ni Villoni ni McFloyd definieron esa lucha, sino que Goruta hizo las cosas fáciles para el triunfo de su equipo. En el siguiente combate, Villoni la definió aplicando una puesta de espalda a él y a Tortícolis con su vuelo. Varias fechas después, en su lucha ante Floyd y Dorival, quedó en puesta de espalda por este último, ayudado por Milo, mientras el escocés estaba arriba de Delivery, concluyendo en un empate. En las semifinales del segundo torneo de duplas, el teniente aplastó a Vilo y a Musambe y Floyd lo tuvo en puesta de espalda al rubio, pero el campeón del pueblo luego definió la lucha de la amistad del cuarto torneo. Lo mismo pasó en la última fecha. Entonces Villoni tiene un historial a su favor con 3 victorias, un empate y 2 derrotas ante el escocés. De esas 3 victorias, Villoni definió 2. De esas 2 derrotas, Floyd apenas lo tuvo en puesta de espalda en solo una. Seguimos con Torti. La dupla del misionero se llevó la victoria en la fecha 23 del primer torneo y a él solo le bastó con dejar afuera a Villoni tras bloquear su vuelo y pegarle con la silla. La lucha se definió con Fulgencio Mejía. En la fecha 2 del segundo torneo definió la lucha con Villoni y perdió. Varias fechas después, Torti y McFloyd fueron aplastados por el vuelo del campeón del pueblo. Volvieron a enfrentarse en duplas en la fecha 6 del tercer torneo de duplas, donde el misionero lo tiró a una mesa y lo dejó fuera. Tenemos entonces un historial parejo en duplas de 2-2. Resumiendo, las 2 victorias de Torti no fueron definidas con Villoni, sino que él simplemente lo dejó afuera. Las 2 victorias de Villoni, en cambio, sí fueron definidas con el misionero. Fechas después de su primera lucha individual, se volvieron a ver las caras en duplas en la fecha 8 del primer torneo, que terminó en victoria para la dupla de Villoni y Delivery Boy. En la fecha 12, el resultado se repitió. En la única jornada del primer especial de duplas, como ya dije, la lucha terminó sin decisión. Volviendo al segundo torneo, Villoni se interpuso ante Rottweiler en la fecha 11. Villoni y Rott se cruzaron de vuelta en la Wrestling Machine de la primera fecha del tercer torneo, pero nunca lucharon. El campeón del pueblo se encargó de Morán y Chucho se encargó de Rottweiler. Finalmente, en la fecha 4 del tercer torneo de esa modalidad, el rockero quedó fuera y la lucha terminó en derrota. El historial en duplas entonces se conforma de 3 victorias, una derrota y una lucha sin decisión. De esas 2 victorias, solo el de la fecha 12 fue definida con Rottweiler. A pocas fechas de aquella polémica victoria, Mario Morán se enfrentaba a Villoni en duplas en la fecha 15 del primer torneo. Las participaciones de McFloyd y Amundamón sirvieron de gran ayuda para ganar. En la fecha 22, Villoni definió la lucha con el colectivero al aplicarle la diapasón, mientras que en la fecha 2 del segundo torneo, como ya dije, volvió a ganar pero definiéndola con Torti. En conclusión, 2-1 a favor del rockero. De esas 2 victorias, solo una fue definida con Morán. En cuanto a Dorival Santos, la primera lucha en duplas que tuvieron fue en la fecha 15 del segundo torneo, donde se produjo un empate. En la siguiente fecha, la Wrestling los enfrentó de nuevo, pero nadie hizo nada para definir, siendo Goruta, compañero de Dorival en esa contienda, el artífice de la victoria. La tercera y última fue en el tercer torneo de duplas, en la que Musambe fue quien definió el combate ante el Brazuca. Entonces tenemos una victoria, una derrota y un empate de Vilo ante Dorival. De estas 3 luchas, solo en la primera Villoni y Dorival definieron entre sí, entre comillas, porque Milo forzó a Dorival a ponerse encima de Villoni. Vamos con el teniente Murphy. Villoni perdió en las 3 primeras luchas de duplas en las que estaba el soldado, pero en las últimas 2 luchas la victoria fue para la dupla de Vilo y Musambe. Entonces tenemos un 3-2 en contra de Vilo. Ninguna de estas luchas fueron definidas por él y Murphy. Llegó el momento de hablar de su rivalidad con la masa. Luego de toda una historia cimentada en el primer torneo y después de que Villoni lograra vencer al gigante de Costa Rica en la final, volverían a verse las caras, esta vez en duplas, en el primer especial hecho en esta modalidad. Luego del despelote que causó Rottweiler, aquella lucha quedó sin decisión. Pasarían los torneos y algunas luchas individuales hasta que volverían a cruzarse en duplas en el tercer torneo de este formato, teniendo
2 luchas con un resultado negativo, pero el campeón del pueblo definiría ante la masa en la última fecha. Aún así, volvería a perder al quedar afuera del ring en las semifinales. En el programa especial, Viloni le ganó a la masa, aprovechando la distracción, por lo que solo en 2 luchas la masa y Viloni definieron entre sí. Bueno, en la primera Viloni fue quien definió con su némesis, frenándole el mandoble. La segunda, o sea la última, fue conjunta, digamos. Entonces la masa tendría su ventaja en luchas de duplas, con 3 victorias, 2 derrotas y una lucha sin decisión ante Viloni. Todas las luchas de duplas que tuvo con Zodrak siempre fueron junto a Cara de Máscara. Perdió en la fecha 14 del tercer torneo y en la fecha 4 del cuarto, siendo en esta última donde el lituano definió con el campeón del pueblo. En la fecha 17, Vilo venció a Zodrak definiendo con él, pero el lituano lo venció en las 2 últimas luchas en duplas que tuvieron, en la fecha 21 y en la fecha 11 del tercer torneo de duplas. Ninguna fue definida por el lituano. Tenemos entonces un 4-1 en contra de Vilo. Con Cara de Máscara esto fue igual, casi siempre iba como compañero de Zodrak en las luchas con Viloni. Ojo, dije casi, porque la primera lucha que tuvieron, que a su vez fue su debut oficial en 100%, fue con Ophidius como su compañero. Zodrak todavía no aparecía. La lucha terminó en victoria definida por Musambe ante el francés. En cuanto a las demás luchas que ya vimos cuando hablamos de Zodrak, Cara se encargó de poner en puesta de espaldas a Viloni en 3 de esas luchas, en la primera y en las 2 últimas. Un nuevo caso donde Vilo tiene desventaja en el historial de duplas, con 2 victorias y 4 derrotas. La primera lucha que tuvo con Tito Morán fue en duplas y en el comienzo del tercer torneo. Ellos comenzaron la lucha, pero terminó siendo definida por Chucho y Rottweiler, siendo la victoria para el lado de los buenos. Tito Morán hizo dupla con el teniente en la fecha 15 y Viloni perdió al quedar afuera. Lo mismo pasó en la fecha 6 del tercer torneo de duplas, cuando el colectivero hizo dupla con Tortícolis. Viloni perdió nuevamente con Morán en la fecha 4 del sexto, en la famosa lucha basura, gracias a que Morán agarró el teléfono y atendió, mientras que Viloni quedó atado. Las últimas 3 luchas fueron en el último torneo. La primera en la fecha 6, donde Vilo definió con Morán. Las 2 últimas luchas fueron derrotas. En la segunda, Morán definió con el campeón del pueblo, como dije, con una sopapa. Acá hay una desventaja en duplas, con 3 victorias y 4 derrotas. Vamos a hablar de Goruta Jones. Como ya dije, Goruta debutó en duplas, enfrentándose a Viloni, cosa que se repetiría en la fecha 16. En ambos casos, la victoria fue para el lado del canadiense y Viloni quedó afuera del cuadrilátero, pero al menos en la segunda lucha Viloni logró tirarlo a la lona. En la fecha 26, el canadiense lo tuvo en puesta de espalda, pero la lucha terminó en empate porque Dodson lo puso así al Dr. Calambre. Después de un tiempo y algunas luchas individuales, volvieron a enfrentarse en duplas en la última fecha del cuarto torneo, donde Viloni ganó, pero Musambe fue quien definió ante Goruta. Después llegan las derrotas en las 2 primeras luchas del tercer torneo de duplas, siendo en la primera con los pesados poniéndose encima de los rivales y en la segunda con la masa haciendo la puesta de espalda al guerrero Ashanti. Más adelante, victoria de Viloni y Musambe en la última fecha y eliminación de dicha dupla en semifinales, ninguna definida entre el rockero y Goruta. Las siguientes luchas fueron la lucha basura, definida por Morán, el programa especial, donde ocurre la distracción y donde la definición fue conjunta, y la última con Morán. Viloni entonces tiene un historial en contra de Goruta con 4 victorias, un empate y 6 derrotas. También obtuvo en este formato 2 victorias, en este caso consecutivas, en las fechas 21 y 22 del primer campeonato, ante Chulo, con quien nunca se enfrentó individualmente. Ninguna de estas 2 luchas fue definida con el mexicano. El mismo resultado ocurrió con Dmitry Kazov en las fechas 21 y 29 del segundo torneo, y ambas definidas con el leñador ruso. También tuvo un 2-0 ante Ophidius, primero en los cuartos de final del segundo especial de duplas, en la que Musambe dejó afuera al hombre serpiente. En la fecha 7 del tercer torneo de este formato, Ophidius no tenía muchas ganas de luchar, por lo que no quiso definir el combate, que terminó en victoria para el rockero y el ganés. En el caso de Utur Habibi, otro con el que nunca tuvo una lucha individual, Viloni le ganó en la fecha 8. No definió en el ring, pero sí lo dejó fuera del combate con un vuelo que casi lo mata. En la fecha 15, bueno, creo que no hace falta
falta que lo vuelva a mencionar, teniendo así un 1-1, mismo historial en duplas con Nube Oscura, con quien perdió en la fecha 16 del primer torneo, aunque fue Zamor quien lo puso en puesta de espalda, pero más adelante venció al Indio en la fecha 21, donde definió con él con su vuelo del Águila Rubia. Mismo historial también con Mosca. Viloni ganó en la fecha 5 del tercer torneo de duplas, aunque fue Musambe quien definió, y perdió en la fecha 12 del séptimo torneo, aunque fueron Morán y Dragone quienes definieron. Otro historial de 1-1 fue la que tuvo con su primo. Su primera lucha en duplas fue en la fecha 9 del séptimo torneo, donde el campeón defensor presentaba a Van der Huysen. Viloni, quien iba con Hip Hop, perdió esa lucha y se definió con una puesta de espalda del holandés sobre el rapero, pero se desquitaría más tarde en la lucha mixta, obviamente definiendo la lucha con su hermano en la vida real. Su única victoria ante Karnak Chain en duplas fue en la fecha 12 del primer torneo, pero como ya dije recién, fue definida con Rottweiler. Después tenemos el 1-0 ante las duplas de Delivery y Hip Hop, Chucho y Delmónico, y Doxon y Segovia, en las fechas 8, 9 y 10 del tercer torneo de duplas, respectivamente. Lo junto porque son las únicas luchas en duplas entre Viloni y estos luchadores. En la primera lucha, Musambe fue quien definió. En la segunda, Viloni definió ante Chucho. En la última, Vilo definió ante Doxon mediante sumisión. El 1-0 también ante Mugre, en la fecha 6 del último torneo. Musambe fue quien tuvo al correntino en puesta de espalda en esa lucha, y ante su prima en la famosa lucha mixta. Obviamente fue Moniquita quien definió ante ella. Viloni tuvo un empate ante el Dr. Calambre gracias a Rod Doxon, quien puso en puesta de espalda a Arturo Mardalis justo antes de que la cuenta llegara a 3, mientras que Goruta lo tenía hacia Viloni. Una derrota ante Zamor en la fecha 16 del primer torneo, definida por el marino noruego. Viloni perdió con Balut Kuniescu en las dos luchas en duplas que tuvieron, en la fecha 4 del tercer torneo de duplas y en la fecha 20 del séptimo torneo individual. En ambas definieron los compañeros del rumano. En la primera, Viloni quedó afuera y la lucha se definió con Musambe. En la segunda, Viloni sí quedó en puesta de espalda junto con su amigo. Van der Huysen también le ganó en dos oportunidades en esta modalidad. En la primera, en su debut, el holandés definió ante Hip Hop Man, como ya dije. En la segunda, la definió con Viloni y Musambe.